Bienvenidos, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a ver el tema sobre losa tipo tradicional o armada o losa maciza, como se le conoce comúnmente, para lo que serían proyectos habitacionales de viviendas de uno o dos niveles. Muy bien, los criterios van a ser los mismos. Mi nombre es David Mérida, entonces les invito a que podamos hacer lo que va a ser la lectura de este material que nosotros contamos del autor arquitecto William García, una bibliografía que nosotros utilizamos acá en Guatemala como referencia. Muy bien, vamos a partir acá de algunos conceptos fundamentales, en este caso de lo que sería, por ejemplo, nosotros vamos a poder apreciar por acá algunos elementos los cuales nosotros vamos a tener que destacar en algún momento para comprender cómo es el proceso para poder dibujar. La losa de concreto armado forma la parte más laboriosa y complicada de la construcción, por lo que debe hacerse en forma cuidadosa. Muy bien, en este caso nosotros vamos a partir de algunos elementos, como nosotros vamos a hacerlo en este momento. Ustedes van a apreciar que, por ejemplo, acá tenemos lo que es la representación de un plano de armado de losa, donde por ejemplo se han trazado lo que son los muros, ubicación de puertas o vanos, ventanas, se ha realizado lo que es el acotado exterior a centros de ejes, como por ejemplo son las cotas parciales y lo que son las cotas totales. Internamente pues ya se ha dibujado lo que prácticamente son los elementos que conforman lo que es una losa. Tenemos lo que son los bastones, que son estos dos elementos que podemos observar acá, haciendo la lectura como lo estamos haciendo en este momento. Son estos trozos de línea, estos segmentos acá de acero, es la representación de lo que es el acero, el cual prácticamente tiene una longitud a la cuarta parte de lo que sería en este caso la habitación. En este caso la separación, para eso se tiene que hacer un cálculo estructural debidamente por algún ingeniero o arquitecto. Muy bien, tenemos también lo que es este otro elemento que nosotros tenemos acá representados. Como podemos ver, tiene una forma particular en el cual esta varía, tiene un doblez en ambos extremos, la cual es prácticamente la quinta parte de lo que tendríamos en esta cota que se indica por acá. Acá lo vamos a mostrar. Por ejemplo, acá tenemos una distancia a centros o ejes de muros de 5.25. Si usted utiliza lo que es la calculadora y divide ese valor dentro de la quinta parte, tendríamos una longitud de 1,5 centímetros. Al igual lo que sería el bastón, como lo indiqué, el bastón entonces en este caso va a ser la cuarta parte de lo que tenemos acá. 5.25 dividido 4, la cuarta parte sería una cota total de 1,31 centímetros en ambos extremos. Tanto en este caso podríamos decir en la parte baja de lo que es este plano como en la parte alta que corresponde al eje B, como podemos apreciar por acá. Muy bien, y tenemos lo que sería el otro elemento. En este caso este elemento, como podemos ver, es una línea la cual atraviesa prácticamente toda la habitación. En este caso a este elemento se le llama riel. Y como les digo, tiene que atravesar todo lo que es la habitación en ambos sentidos. En este caso, como en el sentido vertical, como es la forma en la que estamos viendo, como en el sentido horizontal, que es lo que estoy dibujando en este momento, el riel. Muy bien, por ejemplo, acá podemos apreciar que tenemos una habitación, como se puede observar acá, de 320 de ancho por 5.25 de largo. Entonces, por ejemplo, en el sentido horizontal de la cota de 320 nosotros podemos observar que se ha dejado entonces un bastón en ambos extremos en lo que es la representación del plano de 80 centímetros. Como les indicaba, este trazo pues es la cuarta parte de lo que tenemos en la cota a ejes. Muy bien, de esta manera también nosotros vamos a ver que en el sentido horizontal se ha hecho la representación de lo que es la tensión. En este caso la vamos a dibujar acá, más que todo la vamos a resaltar para que se pueda observar. Entonces podemos observar acá que tenemos este detalle y, como les digo, esto se tiene que dibujar en ambos o todos los ambientes de la casa. Muy bien, por ahí vamos a ver quizás algunos criterios que se pueden tomar en consideración. Muy bien, entonces, ¿qué longitud o el dobleza cómo va a ser para lo que sería la tensión en este caso? Nosotros vamos a observar por acá que de los 320 que tenemos en esta cota a centro de muros, prácticamente el doblez de tensión sería en este caso, acá lo vamos a resaltar. Acá nos están indicando la cota de 64 centímetros. Para eso entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Nosotros podemos verificar acá con la ayuda de la calculadora y verificar, por ejemplo, que 320 dividida a la cuarta parte sería 80 centímetros para lo que sería la representación de lo que indicaba por acá de bastones. Y como por ejemplo
el doblez de tensión, que sería la quinta parte, tendríamos una cota de 64 centímetros, como se está indicando por acá. Al igual como, por ejemplo, dividir 5.25 dentro de 4 para tener lo que sería la longitud de los bastones que se van a dejar en los extremos en esta posición según corresponda del eje A al eje B. Y por último, les indicaba acá una corroboración. Por ejemplo, podemos apreciar entonces que la longitud de lo que sería el doblez de la tensión sería 1 metro con 5 centímetros, tal como lo tenemos por acá. Bueno, vamos a proceder acá con lo que es la lectura entonces de este documento. Para eso entonces vamos acá a reducir esto un poquito. Muy bien, en este caso voy a proceder acá a hacer una lectura y un análisis de lo que tenemos por acá. Dice: el primer paso para dibujar una losa de entrepiso o de techo es necesario preguntar al ingeniero o arquitecto el espesor o grueso de la losa. Les indicaba, esta parte prácticamente tiene que ver como por ejemplo definir cuál va a ser la losa crítica. Estamos hablando de proyectos pequeños, estamos hablando de proyectos habitacionales, pero siempre nosotros vamos a tomar en cuenta criterios, en este caso de diseño estructural. Muy bien, así como por ejemplo indicar qué tipo de armadura es la que va a llevar internamente. En este caso, como se podíamos observar nosotros por acá, se ha dibujado lo que es tensión, bastón, tensión y riel en ambos sentidos. Por ejemplo, acá se puede apreciar, tenemos otro ambiente de lo que sería, por ejemplo, la representación de un baño. Entonces es un ambiente más pequeño, pero se ha dibujado lo que es bastón, tensión y riel en ambos sentidos, como lo que sería esta otra habitación. Muy bien, en este tipo de losas de la armadura se compone de 3 piezas principales. Ya lo hemos indicado, lo que serían los rieles, que son varillas que corren en línea recta a todo lo largo de una losa. Los bastones son piezas cortas que se colocan generalmente de acuerdo con las dimensiones de la cuarta parte, en este caso lateral de la losa. Muy bien, para eso nosotros ya hemos explicado esta parte. La tensión son varillas que se doblan a la quinta parte de la longitud en este caso, según la posición del plano que nosotros tengamos, ¿verdad?, del ambiente, con el objeto de pasarse de la parte baja de la losa a la parte alta para recibir los esfuerzos. Por ejemplo, acá vamos a ver, nosotros podemos apreciar en lo que sería este caso, una representación de un esquema, como podemos observar por acá. Muy bien, acá vamos a hacer esta lectura que tenemos de los dobleces de losas. Muy bien, vamos acá a analizar esto un poco. En brevedad, tenemos acá para dibujar el armado en la planta de un proyecto en cualquier tipo que sea, nosotros vamos a contemplar, por ejemplo, como dibujantes, tener entendido qué distancias se tienen que tomar para lo que son la representación de bastón, tensión y riel. Por ejemplo, vamos a empezar acá con lo que sería que sería la cuarta parte de la longitud. Dice, un cuarto L significa un cuarto de la luz a cubrir, es decir, se deberá de dividir la distancia total a ejes que tenga el ambiente a cubrir dentro de 4 para saber el largo del bastón. Entonces, por favor, para el bastón, como lo indicamos acá, es la cuarta parte de la cota que tengamos a ejes. En este caso, una cota parcial a ejes. Muy bien, el 1/5, como nos están señalando por acá, podemos contemplar nosotros, significa 1/5 de la luz a cubrir, es decir, se deberá de dividir la distancia total a ejes que tenga el ambiente a cubrir dentro de 5 para saber el doblez de la tensión. Es importante mencionar que para dibujar el doblez de la tensión se utiliza lo que es la escuadra 45 grados. En este caso, la representación, como les indico, en lo que sería un plano. Entonces, por ejemplo, acá que tenemos la cota de 4.40, al momento de hacer la operación, dividirlo dentro de 5, vamos a tener lo que es el resultado acá de 88 centímetros, tal como se indica acá. Muy bien, entonces, por ejemplo, nosotros hemos visto acá lo de el bastón. Dice, para encontrar esta medida dividimos, en este caso 4.40 dividido 4 y nos dio un resultado de 1 metro con 10 centímetros para poder entonces nosotros venir y trazar lo que sería la longitud de lo que es este bastón en ambos extremos de lo que es el ambiente. Muy bien, y para lo que fue entonces la representación, como les indicaba, de la tensión, prácticamente lo que se hizo fue dividir 4.40 dentro de 5, como dice acá la anotación que estamos viendo en la parte de abajo derecha.
Entonces se dividió dentro de 5 y el resultado fue a 88 centímetros. Quiere decir que se miden 88 centímetros y al centro nosotros venimos y con escuadra 45 grados o en AutoCAD, por ejemplo, si fuera el programa, nosotros hacemos ese doblez en ambos extremos. Por acá nosotros podemos apreciar lo que sería el riel, como se indicaba anteriormente. El riel prácticamente es una varilla que es una línea, en este caso recta, que atraviesa todo lo que sería el ancho del ambiente en esta longitud de 4.40 metros que tenemos por acá. Muy bien, entonces de esta manera es como nosotros representamos prácticamente algunos elementos que va a llevar lo que es la losa. Vamos a contemplar entonces, por ejemplo, por acá, algunas observaciones que nos da el autor de este material. Muy bien, entonces les indico por acá, nosotros vamos a contemplar algunas observaciones. En el siguiente dibujo que vamos a analizar en un breve, que tenemos acá en el proyección isométrica, es un detalle que tenemos por acá. Nosotros vamos a contemplar lo siguiente, dice por acá, muy bien. Dice, en el siguiente dibujo se indica como por medio de la lectura del plano dibujado, el constructor realiza el armado en la obra. Se incluye además para que el estudiante tenga una mejor visión de forma de cómo se colocará la armadura, ya que la tensión no se coloca en la obra en la posición como está dibujada en la planta. Entonces acá por favor mucho ojo con lo que nos están indicando. Nosotros en este caso en lo que es la planta podemos observar que colocamos simbólicamente, podríamos decir, primero lo que son bastones, seguido de lo que es el doblez de la tensión y seguido de lo que es la varilla, en este caso de lo que significa o representa lo que son riel. Pero por ejemplo ya en obra nosotros podemos ver la posición en la cual se colocan. Nosotros podemos apreciar acá una proyección que nos ha hecho este autor, ¿verdad? Como les indicaba, podemos observar que entonces la manera correcta, por ejemplo, voy a partir de dibujar acá algunos elementos. Nosotros vamos a ubicar lo que es el riel en este momento, que es este trazo que voy a hacer acá en color rojo. Por ejemplo, vamos a poder observar que recorre todo el largo de la habitación. Muy bien, esta normalmente se va a amarrar a lo que sería la solera corona, ¿verdad? Prácticamente acá lo que estaríamos haciendo, por ejemplo, serían lo que serían algunos dobleces en lo que es la varilla. Sobre lo que es el riel, nosotros en la parte de arriba, nosotros vamos a colocar lo que serían los bastones, que prácticamente serían estos. Quiere decir que los bastones estarían sobre la posición de lo que son los rieles. Muy bien, siempre y cuando se hagan los respectivos, como les digo, dobleces y amarres. Y entonces a la par nosotros vamos a colocar prácticamente lo que sería esa varilla con el doblez a 45 grados a la quinta parte en ambos extremos. Lo vamos a cambiar acá de color para que se pueda apreciar. Por ejemplo, esta parte que estamos haciendo acá prácticamente sería la varilla de tensión. En este caso acá se puede observar. Muy bien, quiere decir que empezamos con, por ejemplo, colocando lo que fue el riel y sobre el riel se colocaron lo que son los bastones. Le sigue, por ejemplo, lo que sería una varilla, entonces en este caso de tensión. Luego vamos nuevamente con la ubicación de lo que sería bastón en la parte superior en ambos extremos y debajo de lo que son los bastones se proyecta lo que serían los rieles, tal como lo estamos indicando por acá. Muy bien, esto tiene que ser repetitivo, de tal manera que entonces se pueda trabajar en ambos sentidos, tanto por ejemplo en el sentido, como lo estaríamos viendo acá, en el sentido del lado derecho, como en el sentido del lado izquierdo, tal como lo voy a representar en este momento por acá. En este caso ya sabemos esta parte, espero haya quedado claro que nosotros vamos a empezar acá con lo que son los bastones y en la parte baja podríamos indicar, estaría todo lo que sería la varilla del riel, ¿verdad? Y los bastones, ya saben, tienen que estar sobre lo que es la varilla de riel. Bueno, entonces de esta manera, entonces vamos viendo acá en lo que es esta representación, vamos a ver acá algunas lecturas que nos sugiere el autor de este material, como por ejemplo, acá hay una pregunta, no vamos a utilizar la concretera, además nos falta colocar la tubería y las cajas de electricidad. Tráete más tacos o piedras para levantar lo que es la armadura o la tarima. Muy bien, entonces acá lo que está diciendo este dibujo prácticamente nos está indicando que hay, por ejemplo, diferentes métodos ya al momento de, o podríamos decir, procedimientos para lo que sería la fundición o colado de lo que es el concreto. Acuérdense que acá la losa se va a componer tanto de lo que es el armado en acero, como por ejemplo, luego aplicarle sobre lo que es este armado lo que va a ser la fundición o concreto, en este caso concreto, ¿verdad? El cual se compone por arena, cemento,
piedrín más agua. Entonces prácticamente se vierte todo lo que sería este concreto sobre lo que tenemos acá como armado. Para eso previamente, pues lógico, se tuvo que haber colocado entonces lo que nosotros llamamos en este caso el encofrado, que prácticamente podríamos decir es la formaleta o el molde que va a dar la forma o la base para poder vertir lo que es el concreto sobre lo que va a ser esta cubierta en losa maciza, ¿verdad? Muy bien, acá tenemos algunas otras anotaciones que tenemos por acá. Dice, maestro, comenzamos a preparar el concreto o se va a fundir con mixto listo. En este caso, acá, como les indicaba, pueden haber diferentes métodos para fundiciones. Por ejemplo, hay personas en los cuales, según el proyecto, la magnitud o el área a fundir, por ejemplo, hay ocasiones en los cuales los mismos albañiles preparan lo que es el concreto y ellos vienen, preparan y vierten lo que es el concreto por acá. O se pueden acudir a diferentes empresas que tienen prácticamente este servicio de llevar, en este caso, lo que es el concreto, ¿verdad?, de lo que sería la fábrica y poder entonces dirigirse a lo que es la obra y en este caso quizás tener una mayor masificación en lo que son los elementos o componentes, ¿verdad? Entonces esto ya queda a criterio del ingeniero o arquitecto o constructor. Asimismo, por ejemplo, acá mirábamos acá que se tiene que tomar en cuenta antes de lo que va a ser la fundición, la ubicación de todo lo que son las instalaciones. En este caso normalmente se van a dejar instalaciones en electricidad, entonces se tienen que dejar de una vez colocado lo que serían las cajas para lo que van a hacer, por ejemplo, las lámparas o reflectores, por ejemplo, lo que son las tuberías, ¿verdad?, de las diferentes acometidas, etcétera, ¿verdad? Y también nos estaba indicando acá de colocar, por ejemplo, algunos tacos o piedras. En este caso, esto se coloca con la intención de que, por ejemplo, de lo que es esta posición acá, de lo que son las varillas, no quede la varilla al ras de la formaleta o de la madera que está sirviendo de base, ¿verdad? En este caso siempre tenemos que pensar en lo que va a ser el recubrimiento, como por ejemplo nosotros vamos a ver en este momento una guía. Acá tenemos un dibujo, ¿verdad?, de lo que sería el corte de la losa. Muy bien, acá podemos apreciar entonces nosotros que tenemos este detalle que se puede observar por acá. Entonces el espesor se indicaba anteriormente, este espesor que nosotros vamos a representar acá, ¿sí?, lo define el ingeniero o arquitecto únicamente, ¿verdad?, en base, como les digo, a un cálculo estructural. Muy bien, acá podemos apreciar entonces cómo es que se colocan los elementos. Les indicaba, empezamos siempre colocando lo que son los rieles, como se está mostrando por acá. Vamos a hacer acá algunas anotaciones de tal manera que nos permitan ir comprendiendo, ¿verdad?, en base a lo que fue el isométrico que vimos anteriormente. Entonces acá nosotros podemos contemplar, acá. Ahí está, muy bien, tenemos lo que es el riel. Sobre el riel viene y se coloca lo que es el bastón. Luego, el siguiente elemento que se va a colocar sería prácticamente lo que sería la proyección de lo que es el dibujo de la tensión. Seguidamente vamos con el mismo procedimiento, riel y bastón. Y luego colocamos lo que es la tensión, ¿verdad? Ya sabemos en este caso que se va a tener que dejar una separación entre bastones, como se está indicando en esta cota, la cual vamos a colocar en este momento acá. Entonces acá va a corresponder una distancia y lo que es la separación entre tensiones también va a corresponder a otra distancia. Esto, repito, es en base al cálculo, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver qué más tenemos por acá. Dice, la separación entre tensiones, bastones y rieles estará indicada en la planta del armado del proyecto. Importante. O sea que esas cotas se tienen que señalar, ¿verdad? O anotaciones. Le indicaba por acá, el espesor de la losa es variable, eso lo decidirá únicamente el ingeniero o arquitecto. Muy bien, entonces de esta manera es como nosotros estamos observando estos detalles. Por ejemplo, acá se puede contemplar también que en algún momento se tiene que contemplar al momento de lo que es la fundición, tener provisto como por ejemplo lo que son las bajadas de agua potable o de drenaje, bajadas de aguas pluviales o de drenajes, como lo que son las subidas, por ejemplo, pensando en lo que son segundos o tercer nivel, de lo que sería, por ejemplo, subidas de agua potable también, o sea, tomar en cuenta esas instalaciones, ¿verdad? Muy bien, de tal manera que entonces nos permita un buen desarrollo del proyecto. Por ejemplo, dice acá, observe cómo el bastón queda exactamente arriba del riel, esto ya lo hablamos anteriormente. Muy bien.
Dice por acá, la separación y el diámetro de las varillas de hierro estará indicado en el plano. Eso también es un factor importante. Se tiene que hacer un cálculo estructural, como les indicaba, para poder definir el diámetro de las varillas. No es solamente de colocar ahí al azar. Otro factor importante que tenemos por acá, dice el armado se comienza haciendo la parrilla de las varillas que hacen las rectas, en este caso por medio de los rieles, en ambos sentidos. Las que van en el sentido corto deben de ir debajo de las que van en el sentido más largo. Entonces nos está dando una notación, la cual vamos a recalcar en este momento por acá, ¿sí? ¿Cómo es que se tienen que colocar? Dice las varillas, ¿verdad? Según los sentidos largo y corto. Muy bien, y acá por ejemplo tenemos lo que es la representación, se puede apreciar por acá, de lo que es el amarre, ¿verdad? Estas partes que se miran acá resaltadas prácticamente son los amarres que se tienen que hacer y se tienen que supervisar en campo, ¿verdad? Que queden bien sujetas esas uniones o intersecciones entre varillas. Entonces algunas recomendaciones que nos da acá el autor. Muy bien, acá por ejemplo les indicaba todo lo que es el armado de lo que es la losa. Esto que nosotros estamos representando por acá, por ejemplo, acá tenemos lo que es un bastón, ahí se puede apreciar lo que es el doblez, ¿verdad? Lo vamos a resaltar en este momento por acá, ¿sí? Esos dobleces pues tienen que ir amarrados ya sea a la solera final o puede ser a una viga directamente. Asimismo, por ejemplo, tenemos acá una anotación, dice los dobleces y el tipo de unión de las varillas en lo que es la viga o solera superior se deberá de supervisar directamente en la obra. Muy bien, entonces es importante ese factor, no pueden quedar simplemente los trazos o tramos o trozos, como le quiera llamar usted, de las varillas, simplemente superpuestas sobre lo que es las varillas de la solera, sino que tenemos que verificar esos amarres como se indicaba por acá, ¿verdad? Quiere decir que en cada una de las intersecciones de lo que son las varillas, siempre, en este caso, en los extremos se tiene que hacer un gancho y ese gancho tiene que ir debidamente amarrada, ¿verdad? Muy bien. Entonces, de esta manera hemos visto entonces algunos elementos acá. Entonces acá podemos ver que se ha dibujado lo que es bastón, tensión y riel en ambos sentidos utilizando lo que son las cotas, ¿verdad? Para eso entonces se tuvo que verificar, se tiene que hacer la comprobación. Por ejemplo, las cotas, en este caso en el sentido horizontal del eje 1 al eje 2 tenemos una cota de 3 metros con 20 centímetros y la cuarta parte corresponde a 80 centímetros, que en este caso es la cota que tenemos por acá, que nos están señalando, como se puede observar acá, la longitud de los bastones. Y para lo que es la tensión sería la quinta parte para poder representar lo que es ese doblez a 45 grados. Muy bien, entonces acá podemos observar que tenemos 64 centímetros, tal como se está indicando en el plano. Ahora verifiquemos del eje A al eje B, tenemos una cota de 5 metros con 25 centímetros, entonces tendríamos una longitud de bastón en ambos extremos de 1 metro con 31 centímetros, tal como se está indicando por acá. Y por último podemos verificar lo que sería el doblez de tensión de 1 metro con 5 centímetros, representando, entonces acá tenemos lo que es la cota, representando, como le digo, ese doblez o la quinta parte de lo que sería el doblez del ambiente. Muy bien, y esto lo tenemos que hacer en cada habitación. Por ejemplo, acá podemos ver que las dimensiones de la habitación es diferente a lo que es el eje 1 y 2. Por ejemplo, podemos observar que del eje 3 al eje 4 tenemos una cota de 4 metros con 30 centímetros, por lo tanto acá se hizo una aproximación, por lo que tenemos acá números impares, a 1 metro con 8 centímetros en ambos extremos para lo que es la representación de los bastones. Y para la tensión prácticamente se tuvo que dividir esto dentro de 5, que es la quinta parte, teniendo una longitud de 86 centímetros para el doblez en ambos extremos. El riel ya se sabe que es una línea la cual va a atravesar todo lo que es el largo y ancho de la habitación. Muy bien, entonces importante por acá nos están indicando, nota importante, lo vamos a resaltar en este momento para que entonces quede claro, el diámetro de las varillas de hierro, así como cada cuanto la separación en la cual irán colocadas, esta en la armadura lo indicará únicamente el ingeniero o arquitecto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una nota, acá nos están indicando que nosotros tendríamos que escribir, por ejemplo, número 3 arroba a 0.20, un ejemplo, ¿verdad? El número 3 representaría, por ejemplo, varillas diámetros de 3 octavos. El arroba representaría separación
o a distancia de, y acá pues iría lo que sería la cantidad 0.25, 0.30. Esto, repito, es en base a cálculo estructural. Y acá tenemos otra simbología que se coloca prácticamente en lo que son los vanos de puertas, porque podemos observar acá que no se han dibujado o proyectado en sí lo que es la puerta, más sin embargo se ha proyectado lo que es la solera final. La solera final prácticamente es la que sería el dintel de las puertas, ¿verdad?, que estaría en la parte superior o en la corona de la puerta, ¿verdad? Y se representa por medio de línea de perfil oculto, línea punteada. Muy bien, acá tenemos lo que por ejemplo han colocado acá el autor. Lo voy a resaltar en este momento para que se pueda apreciar. Es una línea de centro eje, solo que es con un punto grueso, a diferencia de la línea de perfil oculto, que es siempre con punto delgado. Y podemos ver que entonces acá esta línea de centro eje con un punto grueso nos representa lo que es una viga. Asimismo, nosotros vamos a observar por acá, en el plano de lo que es el armado de losa, contemplar, por ejemplo, si en algún momento se va a proyectar lo que podría ser en algún momento, lo vamos a dibujar por acá, ahí está, perdón, sería prácticamente de lo que es el muro hacia afuera, pensando que este fuera el frente de lo que es el proyecto. Se está proyectando lo que sería, por ejemplo, una cenefa o un alero, ¿verdad?, en el cual comúnmente le llamamos una pestaña que quedó por ahí. Muy bien, entonces esto nosotros tenemos que representarlo por una línea de perfil oculto para indicar que esto está representando lo que es la proyección de la losa, y contemplar en qué ambientes o qué lados de la casa podemos proyectar lo que es esa proyección de losas. Porque, por ejemplo, de este lado no se ha proyectado. Esos son según criterios o pensando en algún momento que quizás sean ya muros colindantes. Como le digo, en este caso no podría ser un muro colindante porque acá podemos apreciar que tenemos lo que sería en este caso una ventana, ¿verdad? Entonces, pero repito, son algunas consideraciones que se tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, acá nos están señalando lo siguiente: una nota, en este caso dice más igual 0.10, indicaría el espesor de la losa en el plano, ¿verdad? Por ejemplo, acá nos están indicando que esta línea que nosotros tenemos proyectada, la cual voy a trazar en color azul, esta que tenemos proyectada acá, representa una varilla de cierto diámetro hacia temperatura. Como podemos observar por la longitud que tenemos acá, que tenemos una cota de 50 centímetros, prácticamente aquí no sería tan recomendable dibujar bastón, tensión y riel por esa distancia menor. Como les digo, para esto hay criterios, ¿verdad? Acá lo que estamos haciendo es cómo interpretar el plano, ¿sí? Muy bien, entonces acá simplemente se colocan varillas, podríamos decir tipo emparrillado, y esto se coloca por temperatura. Muy bien, acá por ejemplo podemos apreciar que este espacio también, la cual vamos a resaltar en este momento. Acá tenemos este espacio, se puede apreciar, acá también tendría que ir losa, ¿verdad? Inclusive lo vamos a remarcar, la losa sería acá nada más, porque acá sería lo que es la solera. Muy bien, entonces en ese espacio, como podemos observar, por ejemplo, acá simplemente se proyectaron o se dio continuidad a lo que sería, por ejemplo, lo de los bastones. La longitud acá se amplió de lo que sería la proyección del acero, una representación de lo que es la tensión, y acá tendríamos lo que es la continuidad del riel, pero acá nos faltó el riel, considero, acá faltó el riel en este sentido. Pero esto ya, como les digo, el constructor, prácticamente esto ya lo sabría perfectamente, ¿verdad? Vamos a resaltar acá la línea, hacer un trazo un poquito más grueso, para indicar que también tiene que ir en el sentido horizontal, ¿verdad? Bueno, entonces solo eran unas aclaraciones acá con respecto a lo que es este plano que tenemos por acá. Bueno, entonces de esta manera nosotros vamos a ver acá en el siguiente plano, es un plano ya de una casa, podríamos decir de una planta, de un nivel, donde por ejemplo podemos ver que la longitud del terreno es de 15 metros, podemos apreciar por acá, por 9 metros de ancho. Y se ha proyectado, por ejemplo, lo que es el dibujo de bastón, tensión y riel en ambos extremos, como lo podemos remarcar en este momento acá. Muy bien, y se han dibujado cada uno de los elementos, bastón, tensión y riel. Se han colocado también lo que son las notas, como podemos apreciar acá, de indicar cómo va armado. Es un ejemplo, ¿verdad? Dice varillas número 3 a separación de 20 centímetros. Acá se está colocando lo que es la nota sobre lo que sería el vano, en este caso de la solera final.
Muy bien, entonces de esta manera acá también, como es un plano de losa, se tiene que indicar que esa línea de perfil oculto que tenemos por ahí, la cual vamos a remarcar en este momento por acá, en este caso hace referencia a la proyección de la losa. Entonces son elementos que tenemos que dibujar. Muy bien, por ejemplo acá tenemos entonces lo que es la representación de vigas. En este caso la viga se ha representado por medio de una línea o prácticamente mostrando lo que es el ancho de la viga, vista planta, el ancho, ¿verdad? Muy bien, y se ha hecho por medio de un ashurado, un rayado prácticamente. Importante, siempre tenemos que colocar qué tipo de viga es, porque se puede dar el caso, como les digo, que tengamos la necesidad de varias vigas. Por ejemplo, acá vamos a ver que esta es la viga 2, al igual que acá. El criterio quizás se ha tomado que estas dos vigas tengan la misma representación por lo que es la longitud o la luz a cubrir, ¿verdad? Que quizás es diferente, como podemos ver, lo que es la viga 1. Acá podemos entonces apreciar con respecto a lo que es la viga 1, acá lo vamos a ver en este momento, vamos a resaltar acá. La distancia, longitud de la viga 1 es diferente a lo que es la longitud de la viga número 2. Muy bien. Y seguramente el tipo de cargas también va a ser diferente, entonces quizás los detalles van a cambiar. Y sí tienen que cambiar porque, como les digo, las vigas también se tienen que calcular en base a magnitudes. Y por ejemplo acá tendríamos los ejemplos de cómo se representa lo que sería el detalle de la viga. Por ejemplo, la viga 1 podemos apreciarlo por acá. Vamos a tomar que la distancia a ejes de lo que es el eje 2 al eje 4, que sería el recorrido prácticamente de lo que es la viga 1, acá lo podemos observar. Tenemos del eje 2 al eje 4 se ubicaría lo que es la viga 1, entonces tenemos una distancia de 3 metros con 87 centímetros y medio, tal como se indica acá en el ejemplo, ¿verdad? Muy bien, entonces acá tenemos el detalle de lo que sería un corte prácticamente longitudinal de lo que es una viga, ¿verdad? Y ahí podemos apreciar importante al momento de dibujar los detalles, como les digo, remarcar en qué eje estábamos, ¿verdad? Muy bien, acá esto se hace por medio de círculos, que prácticamente son los ejes. Se tiene que trabajar lo que es la línea de centro-eje. Estos detalles, importante acá también aclararlos, que todo lo que es el dibujo del armado de una losa tiene que ser a la escala del machote, o sea, del plano base que estamos utilizando. Si estamos utilizando lo que es, por ejemplo, una planta, un machote a escala 1.50, el dibujo interno tiene que ser también a escala 1.50. Ahora, con lo que son los detalles de vigas, nosotros vamos a poder apreciar en base a este dibujo que tenemos por acá, que nosotros vamos a utilizar lo que serían dos escalas. En este caso estamos utilizando una escala horizontal que sería escala 1.25, como les indico, para poder representar esa distancia que tenemos en el detalle. Acá lo vamos a remarcar para que se pueda apreciar. Quiere decir que del eje 4 al eje 2 tenemos una cota de 3 metros .875, 3 metros 87 centímetros y medio. Entonces, como le indico, esto lo estamos representando en base a la escala horizontal 1.25. Quiere decir que todas las medidas que hagamos en el sentido horizontal va a escala 1.25 y las medidas que hagamos en el sentido vertical, que es lo que vamos a señalar en este momento por acá en color azul, muy bien, esto sería a escala 1.10. Para representar, por ejemplo, lo que fue el peralte de lo que es la viga, acá tenemos una cota, podemos observarlo por acá. Muy bien, nos están acotando prácticamente lo que sería la fundición, podríamos decirles, ¿verdad? De lo que es la altura, podríamos decir, de lo que es la viga, tenemos una cota de 25 centímetros. Acá, ¿qué elementos se han representado en este detalle de viga? Se han dibujado, por ejemplo, dice 2 varillas número 3 corridos, en los cuales se han dejado en la parte superior. Para eso vamos a tener que ver el detalle que tenemos acá a la par. Muy bien, vamos a ver, hacer un poco más pequeño esto. Bueno, perdón ahí por el zoom que no nos permite acá ajustar una mejor vista. Acá está, quizás nos vamos a quedar con esta. Muy bien, entonces por ejemplo acá nos están indicando en lo que es el corte que tenemos 2 varillas de 3 octavos en la parte superior. Estas varillas que estoy señalando acá serían estas que tenemos acá en lo que es este corte transversal, ¿verdad? Muy bien, tenemos 2 varillas, dice acá, de 2 número 4, que en este caso serían 2 varillas de media pulgada, y estas, como podemos observar, corresponderían a las que tendríamos en la parte baja acá. Muy bien,
Además, esto lleva a lo que son estribos. Acá podemos observar que los estribos son todos estos elementos que están dibujados acá en proyección vertical. Viéndolo ya en elevación, este sería el estribo. Este sería el estribo. Vamos a cambiarle ahí el color para que se pueda apreciar. Entonces estos serían los estribos. También acá se tendría que colocar la nota para indicar entonces de qué diámetro de varía y a qué separación. Aunque acá nos están indicando una nota. Solo para terminar con esto, por ejemplo, vamos a ver que tenemos acá dibujado. Acá lo podemos observar. Vamos a aumentar un poquito lo que sería el trazado. Muy bien, acá podemos observar entonces que también lo que son las vigas, nosotros vamos a dibujar o proyectar lo que serían las tensiones. En este caso es una tensión con diámetro de número 4, en este caso de media pulgada. Y en este caso por el corte, según donde haya pasado el corte, entonces esa varía o esa tensión es la que nosotros estamos indicando acá. Muy bien, ¿a qué escala se dibujó lo que es el dibujo o el corte de la viga en el sentido transversal? A la escala, en este caso, de la cota vertical. En este caso, acá lo podemos observar nosotros. Muy bien, acá lo tenemos. Entonces, esta sección fue a escala 1:10. Recordemos que la escala acá en lo que fue la viga, en el sentido transversal, perdón, longitudinal, fue también a escala 1:10. Bueno, entonces ya vamos a concluir con lo que es esta lectura. Y acá tenemos entonces esta nota. Vamos a aclarar qué significa o qué representa esta nota que tenemos indicado por acá. Muy bien, dice estribos número 2. Se están dejando estribos, bueno, repito, es un ejemplo, ¿verdad? Estribos de 1/4. Se están dejando 8 a separación de 10 centímetros y el resto a separación de 15 centímetros más 8 a separación de 10 centímetros. Para eso entonces se puede contemplar acá, entonces que vamos a tener 8 estribos a separación de 10 centímetros, que serían estas que vamos a marcar por acá. Y acá para abreviar esto podríamos colocar estribos número 2, 8 arroba 0.10 en ambos extremos y el resto a 0.15. El resto sería esto que vamos a marcar por acá. Quiere decir que estas varillas que han quedado acá prácticamente serían o quedarían a distancia de lo que sería esto de acá a 15 centímetros. Muy bien, entonces esta parte que voy a resaltar en este momento la vamos a anotar por acá. Vamos a ver si nos permite ahí resaltar. Muy bien, acá vamos a hacer un resalte. Muy bien, esta parte, ¿por qué ha quedado más junto lo que es la separación, en este caso, de lo que son los estribos o la distancia entre estribos? Si se puede observar acá, dijimos que iban a quedar 8 a distancia de 10 centímetros en ambos extremos, como lo estamos viendo acá, tanto del extremo del lado izquierdo como el extremo del lado derecho. A esta parte se le va a llamar confinamiento, ¿sí? En este caso está confinada lo que es la viga, de tal manera de garantizar un mejor amarre en lo que son los extremos, ¿verdad? Para garantizar en este caso, acuérdense que acá entran algunos pesos, esfuerzos, como por ejemplo cuando se da un sismo, y entonces la estructura prácticamente pasa a presentar esfuerzos tanto en tensión como en compresión e inclusive hasta rotación o torsión, ¿verdad? Según sea la magnitud y la posición o la dirección que lleve el sismo. Entonces por ese motivo se ha reforzado lo que son los extremos. Y aclarando también que por qué motivo nosotros vamos a tener mayor cantidad de acero en lo que es la parte baja al centro, porque en esa parte es donde normalmente se va a tender a flexionar, a estirar, podríamos decir, en base al peso que se le estaría aplicando acá. Voy a colocar acá un trazo grueso, vamos a ver, no nos ayuda ese color, vamos a colocar acá otro color, vamos a ver un verde. Muy bien, acá está. Quiere decir que al momento de aplicar un peso acá, esa magnitud, lo que va a hacer es tratar de deformar esta parte baja de lo que es la viga. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Reforzando con el acero. Acuérdense que el acero es el que permite la tensión de los elementos en concreto, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede en la parte de arriba? ¿Qué sucede en esta parte? Acá podemos apreciar que hay menos acero. Entonces, acá en la parte superior tenemos mayor concreto. ¿Estamos? O sea que se invierte, ¿verdad? El asunto. A diferencia de lo que son los extremos. Acá podemos apreciar entonces, lo vamos a resaltar por acá en verde, la parte superior de lo que son los extremos de la viga. Vamos a notar nosotros que vamos a tener mayor tensión, por lo tanto vamos a reforzar con lo que es el acero. Y la parte baja
de lo que serían los extremos de la viga, vamos a tener mayor concentración a compresión. Por ese motivo se deja concreto, porque el concreto soporta los esfuerzos de compresión y el acero soporta los esfuerzos a tensión. Y para evitar lo que es el efecto o el esfuerzo, en este caso, como les decía, de torsión, nosotros hacemos lo de colocar, como les indicaba acá anteriormente, el confinado, ¿verdad? Vamos a colocarlo en un tono azul, tal vez se puede ver. Bueno, ahí ya no se mira, ¿verdad? Pero era hacer un confinamiento de lo que sería entonces en acero para evitar esa torsión en algún momento de lo que son las vigas. Bueno, entonces de esta manera hemos visto prácticamente cómo es que nosotros dibujamos o cómo, qué elementos componen lo que es un plano de armado de losa tradicional, de losa maciza, ubicando los elementos de bastón, tensión y riel, las anotaciones que se tienen que colocar en el plano, cómo es que se dibuja o calcula en este caso la longitud de bastón, tensión y riel. Hemos visto también lo que es la representación de una viga en lo que es vista planta y cómo se representa esos detalles, ¿verdad? Recordándoles que son dos escalas que se utilizan, una escala horizontal y una escala vertical, para lo que sería entonces la proyección o el ejemplo que nosotros estamos viendo por acá. Acá está, de lo que sería un detalle de viga en el sentido longitudinal, y nosotros también hemos hablado un poquito de lo que sería la representación de lo que es una viga en el sentido transversal. Todo esto tiene que ir acompañado de sus respectivas anotaciones, como por ejemplo lo teníamos marcado por acá, indicar por ejemplo lo que serían las varillas, la cantidad de varillas que van a llevar, tiene que llevar su respectivo acotado, cota parcial, cota total, dibujo de ejes. Muy bien, y siempre indicando, por ejemplo, lo que es el armado, ¿verdad? Tanto en lo que es el detalle, como lo tenemos por acá. Acá está el detalle en el sentido longitudinal y el detalle en el sentido transversal. Muy bien, si en este caso el proyecto cuenta, por ejemplo, con lo que son 10 vigas y esas 10 vigas tienen diferente longitud, pues se van a tener que dibujar esos 10 detalles de vigas, tanto en la sección longitudinal como la sección transversal. Bueno, entonces, como les digo, de esta manera hemos visto entonces lo que es la representación de un plano de armado de losa. Hasta la próxima.